¿Qué tal amigos? Si entras a este video es porque seguramente o estás estudiando para un examen o no has entendido la circulación fetal o simplemente por curiosidad. Mi nombre es Daniel y en este video te voy a enseñar lo que pasa en la circulación fetal y después del parto. Así que quédate. En este esquema que se los hice muy didáctico, les voy a explicar cuál es la circulación fetal. Básicamente durante la vida fetal los pulmones no tienen una función en su totalidad y el hígado solo lo hace parcialmente. Entonces no es necesario que el corazón del feto, representado aquí, pues bombee sangre a estos órganos. La circulación feto-placentaria va a ser, la placenta va a ser la que supla la función de los pulmones, ya que en la placenta se va a hacer el intercambio de gases, se va a hacer el intercambio de electrolitos y va a ser aquel que nutra al feto a través del cordón umbilical. Entonces, en el cordón umbilical tenemos estructuras muy importantes. Si nosotros hiciéramos un corte en el cordón umbilical, que lo representa aquí, tendríamos unas estructuras vasculares muy importantes y tendríamos la vena umbilical y dos arterias umbilicales. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues que la vena umbilical va a llevar consigo sangre oxigenada, es decir, rica en oxígeno, hacia el feto, y las arterias umbilicales van a traer sangre desoxigenada, es decir, pobre en oxígeno, hacia la placenta para que de nuevo haga el intercambio de gases. Aquí una pregunta para ustedes. Si te la sabes, déjalo en los comentarios. ¿Cómo se llama la sustancia? ¿Cuál es el nombre de la sustancia que reviste o que tapiza estas estructuras vasculares que se encuentran dentro del cordón umbilical? Entonces déjalo en los comentarios si te la sabes. Siguiendo con la circulación, bueno, la vena umbilical va a desembocar en la vena cava inferior, que la representa aquí. Esta vena cava inferior, ¿cómo es que llega la vena umbilical? A través de un conducto, y va a ser la primera estructura anatómica muy representativa en la vida fetal, que va a ser el conducto venoso. El primero va a ser el conducto venoso, que va a ser donde desemboca la vena umbilical hacia la vena cava inferior. La sangre que llega aquí se combina y tiene una presión parcial de oxígeno de más o menos 27 milímetros de mercurio. Esta sangre va a desembocar o se va a ir a parar a la aurícula derecha a través de una válvula. Esta válvula es la válvula de Eustaquio. Esta sangre pasa directamente a la aurícula izquierda a través de otra característica anatómica muy específico de esta vida fetal, que va a ser el agujero oval. Y se encuentra es una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda que se encuentra en el tabique interauricular. Esta sangre de la aurícula izquierda se va a ir al ventrículo izquierdo y va a ser expulsada a través de la aorta, ¿ok? De la aorta, y va a irrigar en su totalidad a estructuras superiores como son arterias cerebrales, las coronarias y también a los miembros superiores. Entonces, si a ti te preguntan qué estructura irriga a la parte superior del feto, bueno, empieza desde aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta descendente, ¿ok? Perdón, aorta ascendente. Y bueno, ¿qué pasa con la vena cava superior? La vena cava superior va a traer consigo sangre desoxigenada con una presión parcial de oxígeno, de apenas 13 milímetros de mercurio que procede de la cabeza del feto, baja sobre la vena cava superior y va a desembocar igualmente en la aurícula derecha, pero sin pasar por el agujero oval. Pasa al ventrículo derecho y es expulsado por el tronco pulmonar, pero como les había dicho, no pasan por los pulmones porque no son funcionalmente activos. Solamente llega un 12% de la sangre total hacia los pulmones. Esta sangre que llega al tronco pulmonar se va a ir a la parte descendente de la aorta a través de un conducto igual muy importante, que sería el siguiente, que es el conducto arterioso, que es esta parte que aquí lo representa aquí. Esta sangre que llegó al tronco pulmonar se va a encontrar con la aorta descendente para irrigar la parte inferior. Entonces, ¿quién irriga la parte inferior del feto? Bueno, empezando desde la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar y el conducto arterioso para mandar la sangre hacia la parte inferior del feto y después encontrarse con esas arterias que adivinen quiénes son. Bueno, son las arterias umbilicales que van a regresar la sangre desoxigenada, aquí en forma de espiral, a la placenta. Y se vuelve a repetir el ciclo de la circulación fetal. ¿Qué ocurre con la circulación después del parto?
Bueno, en primer lugar, después de que se corta el suministro de sangre hacia la placenta, una vez que se corta el cordón umbilical, aumenta la resistencia vascular sistémica. Recordemos que antes de esto, la placenta tenía el 55% de la totalidad de la sangre. Una vez que esto se cierra, aumenta la resistencia vascular sistémica. Y si hay un aumento en la resistencia vascular sistémica, habría un aumento en la presión de la aorta, hay un aumento en la aurícula izquierda y hay un aumento en el ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los pulmones? Los pulmones se expanden. En la vida fetal esos pulmones estaban contraídos y había una vasoconstricción. Entonces después del parto, los pulmones se expanden y baja la resistencia vascular pulmonar, haciendo que baje la presión del... Esto tiene como consecuencia una disminución en la presión del tronco pulmonar, una disminución en la presión de la aurícula derecha y una disminución en el ventrículo derecho. Es decir, pasa todo lo contrario que con cavidades izquierdas. Una vez que pasa esto, empiezan a cerrarse estos conductos en la etapa fetal. Primero, vámonos con el cierre del agujero oval. Debido al gran incremento en la presión de la aurícula izquierda y la disminución en la aurícula derecha, la sangre va a salir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Lo que pasaba es todo lo contrario que lo que pasaba en la vida fetal, que se iba de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pero en esta ocasión, por incrementar la presión en la aurícula izquierda, va a pasar sangre de izquierda a derecha, pero aquí en el tabique interauricular del lado izquierdo hay una válvula que al incrementar esas presiones se cierra. Es así como se cierra este conducto. ¿Qué pasa con el conducto arterioso? Entonces ya vimos cómo se cierra este conducto. ¿Qué pasa con el conducto arterioso? Pasa algo similar a esto. El aumento de presión en la aorta y la disminución de presión en el tronco pulmonar hace que la sangre de la aorta ahora vaya de forma retrógrada de lo que ocurría en la vida fetal. Recordemos que en la vida fetal el tronco pulmonar pues bombeaba o expulsaba la sangre, más bien expulsaba la sangre hacia la aorta. Después del parto pasa todo lo contrario porque aumentó la presión en la aorta y disminuyó en el tronco pulmonar. Acá pasa algo muy particular que en las demás cavidades. Las paredes musculares del conducto arterioso son muy sensibles a oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que al cabo de unas horas del nacimiento hay una vasoconstricción fuerte y al paso de días, de 1 a 8 días, hay un cierre definitivo. Esto es debido a que hay bajas concentraciones de prostaglandinas, en este caso E2. Recordemos que las prostaglandinas en esta situación es un vasodilatador y una vez después del parto disminuye esta prostaglandina, sobre todo E2. Recordemos que es prostaglandinas, PGE, E2, la que disminuye y se cierra el conducto arterioso. Así es como se cierra. Y queda un remanente en la vida adulta como el ligamento arterioso, que lo veremos en otro video. Entonces ya se cerró. El cierre del conducto venoso es mucho más simple. Una vez que se cortó la circulación del cordón umbilical y aumentan las presiones en la vena cava inferior y en el sistema porta, se cierra este conducto. Es mucho más sencillo. Y así es como suceden los cambios después del parto. ¿Qué es lo que pasa en situaciones muy específicas cuando estos conductos no se cierran? Hemos escuchado hablar nosotros de enfermedades congénitas o cardiopatías congénitas cuando estos conductos no se cierran. Se les llama, cuando este conducto no se cierra, el agujero oval, se le denomina persistencia del agujero oval, o también puede ocurrir otra patología como por ejemplo transposición de los grandes vasos. Y si no se cierra el conducto arterial, tendremos persistencia en el conducto arterioso o bien una coartación aórtica de una forma congénita.
Y así es como pasan esos cambios fisiológicos después del parto. Esto fue todo del sistema circulatorio fetal. Espero que el video te haya gustado. Apoya el canal suscribiéndote, dándole like y compartiendo en tus redes sociales. Sígueme en mis redes sociales y muchas gracias por tu atención. Hasta el próximo video.